Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo programa del Journal Cirugía Plástica en nuestro canal YouTube. Siempre invitándolos a que se suscriban para que tengan noticias y los nuevos programas que aparecen cada semana. Hoy tenemos a un gran invitado que es el doctor Otto Ziegler, que nos va a tocar un tema muy importante siguiendo con el capítulo de rejuvenecimiento facial. Y es la evolución personal de las técnicas de rejuvenecimiento facial, que lo va a tocar de una manera didáctica y muy educativa, como para que todos podamos entenderlo fácilmente. Así que hacemos una breve incisión y la presentación oficial del doctor Otto Ziegler. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, con lo prometido nos encontramos con el doctor Otto Ziegler, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Otto, es un gusto, gracias por venir al programa. Después de varios intentos, sé que paras realmente ocupado, entonces es realmente difícil tenerte aquí en el programa. Pero gracias Otto, la verdad. Te agradezco a ti, Ricardo, la invitación. Realmente no es que esté ocupado, lo que pasa es que yo soy low profile. No me gusta aparecer mucho en los medios. Sí, soy muy low profile. Es algo es algo que nos corresponde a los que tenemos el pelo blanco. Bueno, en fin. Ahora a la gente joven le encanta salir en los medios. Bueno, es que las redes, las generaciones modernas, pues todos viven en redes, ¿no? Los negocios se hacen por redes y todo. Es por eso que el que no evoluciona se extingue. Sí. Y hay gente que ha entrado recién a las redes, ya de otras generaciones mayores, y se ha reencontrado inclusive con amigos y amistades que pensaba pues que no las veía pues 30, 40 años atrás. Así es. Y esto es bueno para poder ayudar a educar a la gente. Porque hay muchos pacientes, muchas personas que no saben realmente cómo son las cosas y se ven expuestos a caer en manos que no son las correctas, ¿no? Así es, y justamente la finalidad de este programa es que sea netamente educativo, no es como se habla criollamente farandulero, ni que mira esto, ni... Esa es justamente una de las razones por las cuales he aceptado tu invitación, Ricardo. Gracias. Porque he estado viendo tus programas y me han parecido alturados, correctos. Tratamos de ser lo más serio posible, ¿no? No es acá la idea de decir, miren qué bonito, pero yo, no, sino es educar a la gente para que justamente, como dices tú, no caiga en malas manos. Y mira, y el dato lo repito y le doy la cantaleta de que recuerden de que hay 3.000 pseudo cirujanos plásticos en el Perú. Claro. Y tan solo titulados son 400, de los cuales 200 y pico, 230, 40 pertenecemos a la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Es correcto, lo que dices y es muy importante que las personas, el público, se dé cuenta de esto, porque se dejan llevar por gente que hace mucho marketing sin tener los conocimientos, aparte de conocimientos, los valores y las técnicas apropiadas para saber llevar a un paciente, ¿no? Y eso es algo que es... nosotros lo vemos cuando esos pacientes llegan a nuestras manos buscando al cirujano plástico correcto para arreglarle los problemas que le generaron los que no son correctos. Entonces, ¿por qué tienen que pasar por ese largo camino si pueden directamente ir al correcto? El cirujano plástico correcto es el que pertenece a la sociedad, que está bien entrenado y no gente pues que se malbaratea, por decir así, ¿no? Así es, y no solamente el tema es precio, porque estos no son ofertones en cirugía plástica, y también que el público entienda de que siempre la diferencia de un cirujano plástico que a su vez hace estética, reconstructiva y todo, es que está capacitado para reparar cualquier complicación mínima que puede existir en una cirugía plástica que está descrita, o sea, nadie es perfecto. Todo acto del ser humano carece de perfección, pues no somos dioses. Exacto, es cierto eso, porque muchas veces son los mismos pacientes los que traen sus problemas y no los comentan al cirujano, los mienten con el afán de quererse operar y después aparecen los problemas y le echan la culpa al cirujano. Es por eso que nosotros tenemos que hacer una buena evaluación y el paciente no debe de mentir, debe seguir las instrucciones, indicaciones preoperatorias que hacen los doctores para poder tener una cirugía exitosa y sin complicaciones que se puedan presentar, no por muchas veces manos del cirujano, sino porque el propio paciente trae enfermedades ocultas, medicamentos que está tomando y que no son los correctos. Muchos son drogadictos que pueden, en su afán de quererse operar, niegan su drogadicción y después le trae problemas y le echan la culpa al cirujano, ¿no? Así es, entonces la verdad es que ustedes, yo siempre digo, la responsabilidad es 50-50, ¿no? Así es. Se tienen que colaborar.
Y te cuento como anécdota, o sea, hay cosas que puedan ocultar. He tenido pacientes que me han ocultado operaciones, intervenciones quirúrgicas del pulmón, que no lo decían, si no fuera por una placa no lo descubríamos. Exacto. Y dos, embarazos también que hemos terminado descubriendo. Y lo último es que, por ejemplo, no hace mucho, la semana pasada, acabo de operar un lifting facial y la pregunta más básica es: ¿usted ha tenido una intervención quirúrgica de cualquier tipo y de estética? Y nunca me dijo nada y ya había tenido un lifting facial. Sí. Entonces encuentras pues hilos y cosas que se habían hecho, sí, que no entiendo por qué no lo dicen. Sí. Entonces en el temor de que si lo digo no me opera. Sí, exacto. Entonces mejor no lo digo. Yo te cuento, por ejemplo, he tenido pacientes, ahora que estamos hablando de cara, la cara es digamos, una parte del cuerpo que es muy irrigada. Sí. Entonces, si los pacientes mienten o no dan la información correcta o hacen cosas que no están dentro de lo que uno les dice, pueden sangrar más de la cuenta. Y eso es un peligro. Es un peligro que puede llevar a múltiples complicaciones, incluso a la muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué evitar hacer seguir las indicaciones? Te cuento un par de anécdotas chiquitas nada más. Opero un varón, que están entrando también los varones a hacerse rejuvenecimiento facial, y en la historia no comentó nada, no tomó nada. En la operación sangró como si estuviera tomando aspirina. Para esto nosotros suspendemos la aspirina, vitamina E y una serie de productos naturales que promueven mayor sangrado. Entonces, en la postoperatorio sangró y sangró. Entonces, tuve que recurrir a lo que está en la literatura, pues vitamina K, transamin, y por último le pasé un par de unidades de plasma fresco congelado y el sangrado paró. Al día siguiente, cuando ya hablo con el paciente, le digo: ¿qué estás tomando? Que has sangrado como si tomaras aspirina. Ah, ¿verdad? Sí, ahora que me acuerdo, yo tomo té verde mañana, tarde, noche. El té verde produce sangrado. También. Entonces, ¿y por qué no me lo dijiste? Porque si te lo decía no me operabas. Claro. Tuvo el descaro de decir: porque si te lo decía no me operabas. Eso pasa. Es el temor de que el cirujano me rechace. Así es. Se comienzan a tocar a veces puertas de varios cirujanos hasta esperar cuál es el que me acepte mintiéndole y tenga buen precio. Así es. Ese es el tema. Es el tema, ¿no? Pero, y entonces, en ese sentido, que esta, digamos, reunión, esta conversación que estamos teniendo sirva para que los pacientes entiendan que al médico no se le debe mentir, se debe decir toda la verdad, sobre todo las operaciones previas, enfermedades que haya tenido, medicinas o productos naturales que tome. Entonces, todo eso de ahí va a evitar problemas que puedan suceder, y nadie quiere problemas. Así es, perfecto. Otto, gracias por las recomendaciones. Entonces vamos a hacer una nueva incisión muy breve y retornamos ahora sí con el tema de lleno. Ya volvemos. Muchas gracias. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta en el programa con el doctor Otto Ziegler, y aquí nos vamos de lleno ya al tema que es la evolución personal de las técnicas de rejuvenecimiento facial. Otto, cuéntanos, en tu experiencia como cirujano plástico, has pasado, supongo, por diferentes técnicas. Exacto. Y tú has llegado a una conclusión hoy. Exacto. Bueno, una de las cosas que tengo que decir para empezar es que la evolución de las técnicas de cirugía facial se han dado en los últimos años basadas en un mejor entendimiento de la anatomía. Entonces, esto de acá hace que las técnicas de rejuvenecimiento facial sean cada vez, digamos, más avanzadas. En ese sentido, podemos mencionar en la anatomía, vamos a hacer una breve descripción de la anatomía para que las personas puedan tener una idea. Entonces, por ejemplo, en el año 89 apareció el trabajo de Furnas. En el trabajo de Furnas, él habla sobre los ligamentos de retención de la mejilla, que le dan soporte a los tejidos blandos de la cara. Pero lo menciona como simplemente unos puntitos. Pero eso de ahí no, es por eso que en ese momento las técnicas que había eran técnicas muy simples, eran muy sencillas. Entonces, posteriormente, al ir, digamos, avanzando los estudios anatómicos, aparecen cosas más específicas. Por ejemplo,
En el año 2007 hay un gran trabajo publicado en el PRS, que es el Plastic and Reconstructive Surgery. El que hace el trabajo es Joel Pesa, pero Roish, que es el editor, se pone en el trabajo para él también aparecer en la estampita. Yeah, entonces, este trabajo de Roish y Pesa habla sobre los compartimentos adiposos de la cara. Entonces, estos compartimentos adiposos de la cara están, digamos, tabicados. Estos tabiques, como se va a ver más adelante, forman los diferentes compartimentos, que son básicamente los ligamentos que separan la cara. Es el cigomático, macetérico cutáneo, orbitarios, el mandibular, platisma auricular. Entonces, estos ligamentos sirven como, si imaginamos una carpa, ¿no? Las estacas que fijan la carpa. La carpa es el toldo vendría a ser la piel, el SMAS, que es el sistema músculo-aponeurótico superficial, y estos ligamentos son los que lo mantienen firme. Pero en la medida que pasa el tiempo, estos ligamentos se van soltando. Eso es lo que menciona digamos, el nuevo concepto sobre lo que es la anatomía facial. Entonces, en el 2007 hubo otro trabajo también de Gregory Latrenta. Latrenta menciona por qué envejecen las mejillas. Entonces habla de lo que estamos hablando, de los ligamentos de retención, de los compartimentos adiposos de la cara, y los divide en superficiales y profundos. Entonces, por ejemplo, profundo es Bichat. La grasa de Bichat es profunda. Los superficiales son todos los que tenemos en la piel que se suelta. Entonces, eso de ahí lleva al entendimiento más adecuado de las cosas. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere, para disminuir esto que está suelto acá, operarse Bichat. Y termina con un hundimiento de la cara, porque el Bichat es una grasa profunda, no es superficial. Entonces, esas cosas están mal desde el punto de vista de concepto. Uno tiene que saber anatomía para saber qué poder ofrecer a sus pacientes. Entonces, posteriormente, en el año 2013 aparece el trabajo de este doctor Mark Kotner con Mohamed Al-Ghul. Ya. Este trabajo se llama Ligamentos de retención de la cara, una revisión de la anatomía y aplicaciones clínicas. En este trabajo, él suma el trabajo anterior con otro. O sea, junta todo. Entonces, al juntar todo, vamos a ver una imagen en la cual se ve la cara con los compartimentos adiposos y a la vez están los ligamentos de retención. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que ya se divide la cara en dos partes. La mitad del ligamento macetérico cutáneo hacia atrás, que se llama el compartimento de la grasa fija, y el que está por delante del ligamento macetérico cutáneo, que es lo que se llama el centro oval de la cara, que es donde están los compartimentos adiposos superficiales, que también se le llama la grasa móvil. Esta grasa móvil es la que se suelta y se cae. Es por eso que tú, si ves a una persona mayor, tú vas a ver que en la persona mayor, esta parte que está atrás está pegadita. Sí. Pero hay una línea que demarca lo que está pegado de lo que está suelto. Ese es el ligamento macetérico cutáneo. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a darnos cuenta que las técnicas iniciales que yo aprendí, que son las técnicas de plano superficial, no sobrepasan este ligamento macetérico cutáneo. Al no sobrepasar este ligamento, entonces solamente llega a la grasa fija, y como no llegan a la zona central, que es lo que se ha soltado, se ha caído, desde atrás y con esta barrera, porque es una barrera así que va desde la profundidad del periósteo hasta la superficie de la dermis, ya divide todo totalmente. Define, y si tú jalas, y el vector es muy importante también. En las técnicas anteriores el vector era horizontal, te jalaban así para atrás. Entonces, ¿qué te da? Te produce pues los estigmas de la cara jalada. Entonces, eso de ahí, tuve la oportunidad de hacer varias de estas operaciones y veía eso y decía, wow, no me gusta. Entonces, posteriormente, tuve la oportunidad de ser becado por la Marina de Guerra del Perú a hacer un posgrado de cirugía plástica en la Universidad de Georgetown, invitado por el doctor Scott Spear, y el mundo se me abrió. Entonces tuve la oportunidad de ver nuevas cosas. Entonces,
para poder entender exactamente el cambio de las técnicas, tenemos que pasar por una última imagen que vamos a, espero se pueda ver en el video, que es la evolución del proceso de envejecimiento. Entonces, en la imagen que van a ver a continuación, van a poder apreciar que como ya se ha mencionado, la cara está dividida en 3 tercios: superior, que es la frente, hasta el párpado superior; el tercio medio, que es párpado inferior, hasta la línea de mandíbula; y el cuello, que es el tercio inferior. Entonces, en esto, para poder hacer el concepto completo de lo que es el proceso de envejecimiento, tenemos que hablar de que el último, por decir, concepto es que el movimiento genera envejecimiento. Entonces, en el tercio superior, si nosotros, ¿qué tenemos en el tercio superior? Tenemos muy poco: piel, tejido celular subcutáneo, que es escaso, y músculos. Entonces, en el tercio superior nosotros tenemos 2 grupos musculares: los que fruncen el ceño y bajan las cejas, que son los corrugadores y procerus, y el frontalis, que es el que eleva las cejas. Entonces tenemos 2 maneras de ver a las personas, o las personas se expresan, porque esta es una forma de expresarse. Y como ejemplo, voy a acordarme de mi colegio. Teníamos una profesora que le decían la parca. ¿Por qué le decían la parca? Porque todo el día andaba con el ceño fruncido, molesta. Claro. ¿No? Tenía esa actitud de estar molesta. Y a la otra profesora le decíamos la zapasa. Era una profesora, Miss Kennedy se llamaba, que todo el día andaba con las cejas levantadas, las arrugas horizontales, ¿no? Y decía, hey kids, what's up, ¿no? Pero era en la, criollada infantil, juvenil. Claro. No, eran los 2 conceptos como se consideraban a las 2 personas. Claro. Una con el ceño fruncido molesta, y la otra con una expresión de líneas horizontales, líneas verticales. Entonces, ¿qué hacer, o qué se hace, o cómo se debe enfocar este tema? La manera de enfocar ahora es muy fácil: Botox, no Botox, toxina botulínica. Así es. No hablemos de marcas en particular. Toxina botulínica. La toxina botulínica paraliza estos músculos y te da un descanso después 3-4 meses, hasta 6 podría ser, ¿no? Entonces, si tú quieres, le dices al paciente que tú quieres que quiere hacer eso o quiere cirugía. Si quiere cirugía, las cirugías son específicas. O sea, la cirugía endoscópica frontal sirve para mejorar el ceño. Es muy, no complicado, sino difícil poder arreglar las arrugas horizontales con cirugía endoscópica. Podría hacerse, pero demanda de algo más, elaborado. Lo que suele ser la técnica para eliminar las arrugas horizontales es la coronoplastía, pero la coronoplastía al estilo de Sheryl Laston. Sheryl Laston hace la coronoplastía, no es solamente jalar la piel. En la coronoplastía de Sheryl Laston lo que se hace es, la visualización del músculo, y se recorta el músculo y se saca como si fuera una jamonadita, ¿no? Pero y dejar algo de músculo para que se mantenga en movimiento. Y es una excelente operación. A mis pacientes yo las fastidio y les digo: viniste con tu frente como si fuera un campo de agricultura llena de surcos, y te vas como si tu frente fuera una pista de aterrizaje sin un solo bache. Pero estás hablando de una técnica con la incisión... Exacto, ese es lo malo, clásica. Que a la gente no le gusta eso. Claro. O sea, siendo de incisión clásica, antes solamente se jalaba la piel. Ahora, ya tiene muchos años de esa técnica, pero es muy buena, que es la de Sheryl Laston, de hacer el tratamiento del músculo. Pero como sabemos, a la gente cada vez menos le gustan las cicatrices. Entonces, eso con la toxina botulínica ya prácticamente esa cirugía no se hace, ¿no? Porque prefieren una inyección cada 6 meses a tener una gran cicatriz. Claro. Pero es dentro de lo que es el concepto de rejuvenecimiento facial, tenemos que mencionarla, ¿no? Y una de las cosas que también hay que mencionar es que la relación íntima que hay en el tercio superior entre la frente, la ceja y el párpado superior. Así es. Entonces, si uno frunce y la persona es fruncidora,
cuando uno recibe al paciente y le dice, doctor, quiero que usted me haga los párpados superiores. Ok, uno les explica que también habría que hacer la cirugía endoscópica o poner la toxina botulínica para que no baje la ceja. Y le dice, no, me dice, yo he venido solamente por los párpados. Ok, le hago párpados. Y después cuando pasa el tiempo y la persona regresa y me dice, doctor, pero no me levantó las cejas. Señora, yo le expliqué que había que hacer la cirugía endoscópica para levantar las cejas. Ah, no, doctor. Entonces, es algo que la gente tiene que entender. ¿Qué es lo que conversamos, perdón que te interrumpa, el programa anterior con el doctor Johnny Pita, ¿no? Que justamente la endoscopía en cirugía frontal y el seno, exacto, justamente es reposicionar tejidos y reposicionar las cejas. Y después no te das cuenta que lo que sobra de piel del párpado superior es menor. Así es. Entonces, aunque tienes que a veces hacerlo de todas maneras, pero ya es menor, ¿no? Exacto. En cambio, sacas, pero la ceja exacto. sigue. O sea, el complemento de ambas es lo importante. Ese es el mensaje. Claro, y qué bueno que Johnny haya mencionado eso también, porque es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, tratar de complementar una con la otra, porque así somos. O sea, ahora se complementa todo. Así es. Entonces, saliendo del tercio superior, pasamos al tercio medio e inferior de la cara. En el tercio medio e inferior de la cara, en la imagen que se va a ver en la pantalla, se puede apreciar cómo en la persona joven teníamos el proceso de envejecimiento. Los pómulos llenos. Estos pómulos llenos, si nosotros los correlacionamos con el esquema que vimos de los grupos o los cojines adiposos de la cara, ese corresponde al cojín adiposo malar. Entonces, con el paso del tiempo, al soltarse estos tejidos, se va a formar y si inicialmente la imagen de la pestaña al pliegue del surco nasoidal es muy discreta, con la caída de este pómulo, esa distancia se va a prolongar y se va a formar lo que se llama el mid-face group, o sea, el surco de la mitad de la cara. Entonces ya tenemos, y el cojín adiposo malar, que es lo que antes era el pómulo, al caer forma este rodete que se nos forma a todas las personas, y eso hace que se llene el surco nasogeniano. Entonces, lo correcto sería pues hacer este levantamiento para que todo esto de acá suba y se reposicione. Bueno, siguiendo para adelante, o mejor dicho, hacia abajo, vamos a ver que la mejilla también se suelta y se cae. Y existe un músculo acá que se llama el depresor angulioris, depresor del ángulo de la boca, que jala el ángulo de la boca para abajo. Y al jalar el ángulo de la boca para abajo, lleva la grasa que está acá, que es la grasa del jowl, hacia abajo. Y todos ya tenemos esta bolsita acá. Entonces, lo que sostiene a los tejidos adiposos es el sistema músculo aponeurótico superficial, que no puede con el peso de los tejidos y también se suelta. Y es por eso que la línea de mandíbula se distorsiona. Entonces, volvemos a repetir. Si ya entendemos cómo funciona la cara, ahora vayamos a ver el cuello. En el cuello, la gente piensa que la papada es por grasa. Pero no es así, mejor dicho, es el conjunto de tres cosas que tenemos en el cuello. Tenemos la piel, tenemos la grasa y tenemos el músculo platisma. Entonces, el problema, al igual que en todos los demás casos, el platisma también se suelta. En la juventud el platisma está pegadito, haciendo un ángulo de más de 90 grados, pero con el paso del tiempo se suelta el platisma y vas a formar lo que se llaman las bandas de platisma. Entonces, estas bandas de platisma también tienen que ser solucionadas. Y esas bandas de platisma también están pues acompañadas de tejido adiposo y la piel. Entonces, para poder hacer un buen rejuvenecimiento facial, tenemos que darle mucha importancia al cuello. El cuello es parte fundamental de la juventud. Un cuello bonito es un cuello joven. Un cuello suelto, caído, ya... Una pregunta, tú eres partidario en esos casos, dependiendo del paciente obviamente, pero de usar, si no es de avanzada edad, pero tiene las cuerdas platismales, usar, por ejemplo, toxinas botulínicas para tratarla? Sí. En las personas que... o sea, el Botox es muy bueno. Perdón, la toxina botulínica es muy buena. La toxina botulínica es muy buena, sabiéndolo usar. Claro. Entonces, uno tiene que conocer la anatomía, saber la fisiología para poder utilizar la toxina botulínica para poder hacer las cosas correctas. Porque si uno pone toxina botulínica por poner,
cualquier cosa puede pasar. Claro. Como en una película muy graciosa de Adam Sandler, que es con Jennifer Aniston, que aparece uno que está... que hace de cirujano plástico. Que hace de cirujano plástico, sí. Claro. Y está en una fiesta y con hay... Nicole Kidman y todo. Con Jennifer Aniston. Claro, y también aparece Nicole Kidman y todo su grupo. Así es. Sí, sí. Entonces... que aparece alguien que está operado, que no tiene sensibilidad de nada. Se le cae toma champán y se le suelta y se le cae. Sí. O sea, eso es una... obviamente es un sarcasmo, ¿no? Ni podía colocarse el sorbete el pobre. Así es. Eso es una burla al exceso. Al exceso de cirugía, claro. O al exceso de aplicación de toxina botulínica. Entonces, esas cosas, por ejemplo, hay que tenerlas siempre en cuenta y saber hasta dónde son las limitaciones, qué hacer, qué poder, cómo emplearlo. O sea, y para eso tienes que saber y conocer anatomía. Si no sabes anatomía, cualquier cosa puede pasar. Pero puede ser que sea una posibilidad. Yo la tomo así también. ¿Por qué? Porque a veces, como has dicho tú al comienzo, la gente busca menos incisiones. Exacto. Entonces hay que tratar de darle alternativas. Amigos, bueno, vamos a hacer otra breve incisión, ya van 3. Seguimos haciendo incisiones, pero son breves, así que volvemos. Son muy finas, ¿ah? La vamos a hacer con láser. Y volvemos al programa. Muy bien. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, de vuelta al programa con el doctor Otto Ziegler y estamos en un interesante programa y realmente muy educativo. Otto, realmente está siendo muy didáctico, te felicito. Y en el proceso de envejecimiento quisiéramos, la gente se va a preguntar, todo el público, ok, estamos envejeciendo y después que pases a ver qué haces para resolver esos problemas, ¿no? Correcto, una pregunta que nos lleva a 2 respuestas, ¿no? En estos momentos, como tú bien dijiste, las personas quieren cada vez menos cirugías. Sí. Se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Que ya han sido mencionadas posiblemente por otros colegas, pero yo te lo menciono. Yo aprendí a hacer esto hace mucho tiempo, pero el que me lo recalcó y me lo puso muy claro es un doctor de British Columbia, Vancouver. El doctor Richard Warren. Richard Warren, en uno de los congresos de la American Society for Aesthetic Plastic Surgery, habla justamente del cheek-lid junction, la unión del párpado con la mejilla. Entonces, que es una de las partes claves del proceso de envejecimiento. Ya sea el cojín adiposo cae hacia abajo o en algunas personas se atrofia. Entonces se aplana los pómulos. Entonces él menciona, y es algo que yo empecé a hacer desde ese momento, a poner injertos de grasa en los pómulos y en los surcos nasogenianos. No en el párpado en sí, porque el párpado es una piel muy delgadita, la grasa ahí no entra, pero sí entra en el pómulo. Entonces si uno rellena el pómulo, rejuvenece. Entonces eso de ahí es algo que es bastante utilizado. ¿Y estás hablando, perdón, de qué año más o menos cuando se empezó a tomar en cuenta los pómulos? Porque antes no se... Bueno, yo lo hago desde más o menos el 2010, 2011, claro, porque 2012, antiguamente no se le daba tanta importancia a los pómulos. Pero yo te voy a decir una cosa, y ahí eso te voy a comentar con el trabajo que yo aprendí posteriormente. Y para poder llegar a ese trabajo, que es el trabajo del doctor Owsley, John Owsley, te voy a seguir contando las anécdotas, pero déjame primero contarte en la evolución de las técnicas de cirugía, porque lo otro no es quirúrgico, es un procedimiento no quirúrgico. En las técnicas de cirugía, ¿qué era lo que sucedía? Entonces, para esto te voy a contar lo que aprendí de residente. Cuando era residente, aprendí las técnicas del plano superficial. En las técnicas del plano superficial, que van a poder ser vistas en una diapositiva, ¿no? Podemos ver que se hace un despegamiento. Las incisiones son delante y detrás, que son conocidas por todos, ¿no? Pero el despegamiento de la piel es solamente hasta acá. Es un despegamiento discreto y el vector de digamos, estiramiento es hacia atrás. Entonces, al no llegar a pasar el ligamento mesentérico cutáneo, te jalaban para atrás y como no se llegaba al centro oval de la cara, este se estiraba y se veía pues como los estigmas de cara jalada. Claro.
Esa cara jalada es muy conocida y se ve, pues, y ese, digamos, es el paradigma de la cirugía facial. No, yo no me quiero operar la cara porque después mi cara cambia, ¿no? Se ve estirada, se ve jalada. Entonces yo me quedé con ese concepto. Y como te dije, tuve la oportunidad de ir a este posgrado, claro, en Washington, en la Universidad de Georgetown, y dentro de lo que se llamaba el National Capital Residency Program, que era el programa de residencia de la capital nacional, tuve la oportunidad de visitar varios hospitales, ¿no? Claro. Entre ellos es el Hospital Suburban, donde estaba el doctor Temurian. Y el doctor Temurian me presentó una técnica innovadora, una técnica de avanzar más allá del ligamento masentérico cutáneo, o sea, un amplio despegamiento cutáneo y levantar el SMAS. Wow, dije, ¿qué tal técnica? Bueno, la empecé a hacer de manera muy... cuando regresé de mi posgrado en el año 90, comencé a practicar eso, pero muy low profile, porque estaba recién experimentando. Claro. Hasta el año 94. En el año 94 aparece en el PRS, Plastic and Reconstructive Surgery, la técnica del doctor Temurian, en enero del 94, llamada The Multiplane Facelift. Claro. Entonces, en esta técnica, The Multiplane Facelift, él pone en su bibliografía 4 o 5 artículos de Owsley, John Owsley. Entonces dije, ¿quién es este doctor Owsley? Y si se podría ver, digamos, leer la bibliografía, ¿qué cosa es lo que Owsley dice? Levantamiento del cojín adiposo malar para corregir el surco nasogeniano prominente. Entonces ya desde esa época Owsley estaba hablando del cojín adiposo malar. Entonces para mí eso en ese año 94 fue sumamente intrigante. ¿Quién es Owsley? ¿Qué hace Owsley? Entonces ese año 94 asistí al Congreso Americano de la Sociedad de Cirujanos Plásticos Americanos, que fue en San Diego. Hice el curso con Owsley. Entonces al hacer el curso con Owsley, el curso se llama Levantamiento, Rotación Multivectorial del SMAS y del platisma. Entonces, y además hace el levantamiento del cojín adiposo malar para mejorar el surco nasogeniano prominente. Qué bueno, ¿no? Entonces, eso a mí me pareció súper interesante. Entonces, a mi regreso, comencé a practicar haciendo esto. Pero la cosa todavía estaba... Pero el levantamiento, para que el público nos entienda, ¿cómo lo hacías? O sea, solamente era el estiramiento. A eso vamos, claro. ¿De acuerdo? Para poder hacer esto, todavía era, digamos, las técnicas no eran suficientes. Entonces sigo aprendiendo. Si aparece en la imagen, ahí está. En este curso, para contarte un poco más la historia, al final del curso me acerqué donde el doctor Owsley y le dije, soy de Perú, hice mi posgrado en Georgetown con el doctor Temurian, veo que él ha aprendido usted y a mí me gustaría aprender de usted también. Y Owsley me dice, ¿quieres aprender de mí? Sí, le dije, yo pensaba que me iba a invitar a su clínica a San Francisco. Y me dice, si quieres aprender de mí, compra mi libro. Y de hecho compré el libro, ¿no? Entonces, en el libro, o sea, aprendí exactamente lo que él hacía. Pero para poder, digamos, tener más facilidad, o sea, siempre esperando, viendo, al año siguiente, en el año 95, apareció en una revista llamada Técnicas Operatorias en Cirugía Plástica todo lo que era rejuvenecimiento facial, o por lo menos operaciones de la cara, y hablaban de la técnica del plano superficial, hacían la descripción del SMAS, y aparece también invitado mi profesor Temurian con el Multiplane Approach, abordaje multiplano, y el doctor Owsley con este tema que te acabo de mencionar. Eso para mí fue ya determinante para combinar las dos técnicas. Claro. Entonces comencé a combinar las dos técnicas, pero como tú dices, ¿cómo llego al cojín adiposo malar? Entonces, en el año, mira cómo va la secuencia de hechos, en el año 96 aprendí en el congreso que fue en Dallas, del mismo, la misma sociedad de cirujanos plásticos americanos, aprendí de un famoso, ya lo mencioné, Sherrill Aston, la técnica Feint Technique. Feint Technique significa Finger Assisted Malar Elevation. Entonces, es una técnica que él hace que cuando se despega, se pone el dedo acá y se
penetra suavemente, es un espacio que posteriormente Mendelssohn ya también lo describió, que es un espacio que suavecito uno puede llegar hasta el cojín adiposo malar sin alterar ninguna estructura, y uno puede llegar directamente al cojín adiposo malar, y de ahí aproveché. También en el año 96 apareció en el PRS una técnica de Bascones. Bascones, claro, muy conocido por todos nosotros, acaba de estar en el último Ibero Latinoamericano. Él hace una sutura en lazo continuo, ida y vuelta, para darle suspensión a este cojín adiposo malar. Entonces combiné esas técnicas. Entonces, esa combinación de técnicas me comenzó a dar buenos resultados. Igualmente, aprendí de otro doctor llamado Bruce Connell. Él publica en las clínicas de Norteamérica una técnica para mejorar las patas de gallo. Entonces, ¿qué son las patas de gallo? Es el músculo orbicularis que cuando uno se ríe hace que se formen las arrugas perpendiculares a las líneas del músculo. Entonces, él presenta una técnica en la cual hace una cuñita al músculo. Entonces, como yo ya en esta operación tengo la exposición adecuada, lo que hice fue combinar técnicas. Entonces, hago la técnica de... tiene como 2, 3 técnicas ahí. Exacto. Hago la técnica de Sheryl Aston, levanto y las fibras del músculo también se levantan. Entonces, yo lo que hago es las recorto. O sea, bajo visión directa, parte del músculo está en el colgajo que hemos despegado, que es de la piel, como para llegar al cojín adiposo malar, y parte están en el lecho mismo del músculo. Entonces, al hacer esto, hago un tratamiento quirúrgico de las patas de gallo. Entonces, todo esto de acá, digamos, lo combiné, lo fui presentando en diferentes congresos, y en el año 98 regreso al Congreso Americano, que esa vez fue en Boston. Hice el curso con el doctor Owsley nuevamente, y me acerqué donde él. Con su libro. Para que me lo firme. Sí. Y le dije, soy doctor Owsley, soy de Perú, sí, me acuerdo de ti. Le dije, compré su libro, fírmemelo. Y he combinado su técnica con la del doctor Temurian, etcétera, ¿no? Le comenté todas las técnicas que había juntado, y me dice, no, eso no se puede hacer acá. En este país nosotros respetamos la propiedad intelectual, cada uno hace su propia técnica. Discúlpeme, doctor, no lo quise molestar, y me regresé pensando pues que era un pirata del Callao. Bueno, que Estados Unidos es rígido en eso. Acá pirateamos todo. Sí, entonces, con esa combinación de procedimientos, que como tú ya viste, son de diferentes doctores, es el doctor Temurian, que es el abordaje multiplano con amplia disección subcutánea, llegando hasta el mismo surco nasogeniano, ¿no? Y levantamiento del ESMAS, el levantamiento del ESMAS al estilo de Owsley, multivectorial, con el levantamiento del cojín adiposo malar. Y para poder llegar al cojín adiposo malar, hacemos el FAME Technique, que es el Finger Assisted Malar Elevation, para llegar tranquilamente, digamos, sin alterar ninguna estructura. Y de ahí hacemos la técnica de Bascones para hacer la fijación. O sea, tú, perdón que te interrumpa, en esa técnica estás levantando con el dedo, sí, decolando con el dedo. Primero la parte de abajo. Más. No. Encima. Tú lo estás haciendo simplemente superficialmente. El ESMAS no llega arriba. El ESMAS claro, solamente llega hasta acá. Claro, por eso tú lo que estás tunelizando superficialmente. Exacto, para llegar ahí. Para llegar al cojín adiposo malar. Al cojín adiposo, ya. Entonces, ese es un trabajo que fue presentado en el 2012, 2 trabajos que fueron presentados en el 2012 en Vancouver, en la Sociedad Estética Americana. Uno de un doctor que lo que hace es buscar el punto de inflexión, donde el ESMAS se suelta, es el punto de liberación del ESMAS, para poder levantarlo y rotarlo sin ningún problema. Y el otro es el trabajo de Mark Manny, en el cual, con estudios microscópicos, determina, evalúa que el ESMAS solamente llega hasta acá, el ESMAS no llega más arriba. Entonces, es por eso que para poder levantar el cojín adiposo malar hay que trabajarlo independientemente. Es por eso que la combinación de esas técnicas da buenos resultados. Entonces, y lo que hace es, tal como te voy a mostrar, en el siguiente, digamos, evolución de lo que está sucediendo. Al combinar todas esas técnicas, las presento en el Congreso Ibero Latinoamericano del año 2000. Entonces, al presentarlas,
se me acercó bajando del podio un famoso doctor, el doctor José Guerrero Santos, de México, su escuela Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. ¿Qué propaganda voy a hacer? Mi hijo acaba de terminar la residencia allá y el mismo maestro le entregó el diploma. Posteriormente, con mucha pena, falleció. Entonces, el doctor Guerrero Santos se me acerca, mira qué gentileza, qué caballerosidad este doctor, y me da el encuentro bajando del podio y me dice: felicitaciones, doctor, excelente trabajo usted ha presentado. Ha sabido combinar perfectamente la técnica de los profesores americanos y le ha salido una mejor. Y esta técnica, me dijo, es de rejuvenecimiento facial, no de simplemente jalar la cara. Así es. Entonces, maestro, le dije, yo me siento muy honrado a sus palabras, y bien merecidas, me dijo, ¿no? Fue un clic que hicimos con el maestro. No, a partir de ahí nos hicimos amigos, y posteriormente, en el año 2009, presenté en el Bolivariano, como vamos a ver más adelante, pero quisiera aprovechar, antes de poder seguir, hacer algunas, si se va a ver en pantalla, sí. Más adelante, se puede ver en esta imagen que estamos presentando en estos momentos, podemos ver cómo es digamos, el concepto. La amplia disección subcutánea. Que es bien amplia. ¿No? La línea roja es la que marca el ligamento masentérico cutáneo. Lo amarillo es el cojín adiposo molar, y obviamente pues la flacidez y soltura de toda la cara. Y tenemos una paciente con el mismo, digamos, el envejecimiento, ¿no? Y al día siguiente de operada se puede ver cómo, al haber hecho el levantamiento en el esquema multivectorial, son 5 vectores, y este concepto de Owsley, que fue en el año 94 que yo lo aprendí, actualmente acaba de ser expuesto en la revista de la Sociedad Estética Americana por Andrew Giacono. Andrew Giacono habla de los vectores más eficientes para hacer el rejuvenecimiento facial, y habla del horizontal, que es el que se hacía antes, habla de 45 grados, que es el que usa Owsley, que es el ideal, y después, como vamos a ver más adelante, debido a que hubo problemas, empiezan a hacer las técnicas de acceso mínimo, que es el Max Lift, y estas técnicas que ahora vamos a conversar también. Ellos hacen el levantamiento vertical hacia arriba, sí, que tampoco es el más recomendado según Andrew Giacono y según Owsley. Entonces, yo me baso en esos conceptos para poder llevar a cabo esta técnica, que es básicamente el levantamiento, de la piel, que es con la amplia disección subcutánea, llega perfectamente. 2, del músculo, el esmás y el platisma, que se lleva, o sea, se llama cervicoplastía lateral, ¿no? Pero te llevas el platisma hacia arriba. Hacia atrás. Hacia atrás. Por eso están los 5 vectores. Los vectores acá estás llevándote hacia atrás. El esmás es para arriba. ¿Y lo trabajas debajo, super esmás? Sí, sí. Claro, para poder traccionarlo. Hay en eso otro gran profesor, gran maestro, que acaba de estar acá también en el último vivero latinoamericano, que es el doctor Thomas Bix. Él dice, hay 2 tipos de cirujanos de cara: los que son plicadores, plicators, y los que son los que hacen la esmastectomía, o sea, que hacen el levantamiento del esmás y la reposición del esmás. Yo soy de ese tipo. No soy plicador. El plicador es poner el puntito nada más. No, en cambio, para hacer igual que un sastre. Tú, cuando tienes una ropa que te queda grande, ¿quieres que le hagan plieguecitos nomás o que te la desarmen y te la entallen a tu cuerpo? Obviamente, claro, el buen sastre hace eso, entalla a tu cuerpo, a tu medida. Eso es lo que hace un levantador de esmás y reposición, porque eso es una reposición. Lo que se ha soltado, se ha caído, tienes que reposicionarlo, llevarlo hacia arriba y en esos ángulos y de la manera que te estoy comentando. Perfecto, y en la figura se ve, aparte de el levantamiento del cojín adiposo malar, que es independiente. Ya. ¿De acuerdo? Ok, Otto, vamos a hacer una nueva incisión, nos pide aquí la producción.
producción. Muy bien. Nos corta un poco la viada, pero vamos bien porque el resultado es realmente impresionante, lo que estamos viendo, ¿no? En el postoperatorio. El postoperatorio es bueno y si el paciente tiene buena, no tiene ningún problema de sangrado, pues, evolución rápida. Perfecto. Así que amigos, regresamos luego de una breve incisión. Llevan como cuarta. Ya volvemos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien amigos, continuamos con la presencia del doctor Otto Ziegler y Otto, continuemos con tu exposición. Aquí vemos en las imágenes ya no una dama, sino un varón, que aparentemente es una cara complicada, ¿no? Por la cantidad de proceso de envejecimiento. Si nosotros analizamos esta cara con la imagen, son dos trabajos diferentes. El de la izquierda es el trabajo presentado en el año 2007 por Rodrich y Pesa, y el de la derecha es el presentado en 2013 por Mohamed Al-Ghul y Matt Gotter. Pero podemos, si nosotros hacemos la semejanza o por lo menos la comparación entre ambos, vamos a ver lo que te hablé en un inicio, que el ligamento masentérico cutáneo, que se ve como una línea blanca en la mitad de la cara, es la que demarca la grasa fija que está hacia la oreja y la grasa móvil que está hacia la nariz. Entonces, y es la grasa móvil la que se suelta. Entonces, al soltarse, se va a aumentar el surco nasoyugal, va a aumentar, se va a formar el mid face group, que es el surco que todos tenemos acá, va a aumentar el surco nasogeniano, y acá hay un punto adicional, algo que fue lo que a mí me motivó a seguir investigando. Tuve una paciente que me dijo, después de operada, me dijo, me has dejado la cara muy bien, la cara y el cuello muy bien, pero no me has arreglado esta línea de acá. Mira, le dije, yo soy el que más lejos llega, el que más estructuras levanta, pero no puedo llegar a esta parte. Pero te prometo, sí, le dije, que apenas aparezca la técnica, yo la voy a aprender. Muy bien. Entonces, como pertenezco a las dos sociedades americanas de cirugía plástica, me llegan las revistas, me llega la información, y en el año 2006 llegó una técnica muy interesante de un doctor francés llamado Claude Leloir. Claude Leloir hace, si ustedes ven, para no salir de este esquema, si ven la última flecha, la de abajo, la negra que está abajo, marca justamente la comisura labial. Sí, esta comisura labial era complicada, ya no es complicada. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace esta? Entonces, esto lo vamos a, enfocar un minuto más adelante. En estos momentos quiero hacer una, una conclusión de hasta el momento, para poder llegar a hacer el rejuvenecimiento facial. Hay que hacer una amplia disección subcutánea, hay que pasar el ligamento masentérico cutáneo, hay que levantar el ESMAS en forma multivectorial, hay que levantar el cojín adiposo malar. Y en el cuello, esta parte de acá, el tercio inferior, era lo que me quedaba todavía, no muy definido, claro, porque teníamos el problema del surco nasogeniano y muchas veces la banda del platisma se volvían a caer a pesar de que hacía la cervicoplastía lateral. Entonces, dentro de esa evolución, ¿qué tuvimos? Entonces, vimos que en el año 2006 aparece Claude Leloir. Y Claude Leloir habla sobre el músculo depresor del ángulo de la boca. Este músculo depresor del ángulo de la boca es, junto con el platisma, los dos músculos más importantes del tercio inferior de la cara. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos en el siguiente esquema, vamos a ver que ese músculo depresor del ángulo de la boca tiene se inserta en el ángulo de la boca y se va hacia abajo, y su función es jalar hacia abajo. Y al jalar hacia abajo, lleva esta grasa del jowl hacia abajo. Entonces, lo que hace Leloir es, empieza con toxina botulínica, poniendo la toxina, y con eso mejora temporalmente, pero posteriormente hace una técnica
para el tratamiento quirúrgico del músculo depresor del ángulo de la boca. Entonces yo lo comencé qué interesante. Lo incorporé a mi técnica. Entonces, Ya. pero me di cuenta que a pesar de que mejoraba el ángulo de la boca, todavía seguía teniendo problemas con el platisma. Entonces, lo que hice posteriormente fue añadirle la cervicoplastia anterior. Al hacer la cervicoplastia anterior, que es una incisión mínima debajo del mentón, se suturan las dos bandas del platisma y ese cuello te queda perfecto y por muchísimos años. Entonces, la combinación de todas estas técnicas es la que a mí me da buenos resultados. Posteriormente aparecieron otras técnicas, ¿no? Las técnicas más agresivas. La de Hamra, el composite, compuesta, la de Rodich, el deep plane, plano profundo, la de Stussing, la ritiectomía con el SMAS extendido, técnicas que trajeron problemas. Entonces, cuando hay problemas, ¿qué hace la gente? Se sale, claro, se retrae, se regresa. Entonces, incluso Mendelssohn, que presentó también una técnica agresivísima, posteriormente, hace 1 o 2 años atrás, hizo mea culpa, disculpas públicas, y este doctor que ha sido presidente de la sociedad, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, dijo en público: no te preocupes, lo bueno, lo importante es saber reconocer que te equivocaste. Entonces, ¿después de cuántos años? Después de cuántos años, así es, ¿no? Sí. Entonces, a raíz de esas técnicas agresivas, ¿qué cosa hicieron? Aparecieron las técnicas de acceso mínimo. Tenemos, entre las de acceso mínimo, tienes la de el Quick Lift, tienes el Max Lift, tienes el Short Scar Lift, ¿no? Analicemos. El Max Lift es de Patrick Tonard. Patrick Tonard hace una disección mínima. En esa disección mínima, en el esquema está, no sobrepasa el ligamento masentérico cutáneo. Lo que hace es plicaturas, o sea, pasan hilitos que le dan vuelta y levantan los tejidos. ¿Y qué hace? El levantamiento vertical. O sea, lo que Andrew Iacono posteriormente dice que no es correcto. Que no debería ser. Que no debería hacerse. Entonces, estas técnicas de acceso mínimo no son buenas. Lo único bueno de estas técnicas de acceso, en el sentido de que te van a dejar pues algún tipo de digamos, estigma que no, al paciente no le gusta y después te reclama que no me gusta, porque al ser de acceso mínimo las incisiones son cortas. Entonces, igual, regresamos al ejemplo del sastre, ¿no? Si tú tienes algo que está ancho y adelgazas acá, lo otro ¿cómo queda? Suelto. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando haces incisiones mínimas, ok, perfecto, no hay mucha cicatriz, pero lo que no cortaste se queda flácido, suelto. Pues. Entonces, no es una buena técnica. Entonces, yo personalmente la hago en forma muy, digamos, puntual, ¿no? Entonces, pero para poder hacer técnicas de acceso mínimo, otra de las cosas que yo hago es hacer el acceso mínimo por fuera, pero por dentro no hago aplicaturas, salvo que el caso sea pues muy simple. Por dentro trato de, con las incisiones mínimas, hacer lo que hago, la ritiectomía multiplano, levantándoles más, reposicionándolo, levantando el cojín adiposo malar, que al final es lo que hace que el rejuvenecimiento sea el adecuado, ¿no? Claro. Ese es más o menos, en grosso modo, la comparación entre todas las técnicas que hay en la actualidad, ¿no? Entonces, la que yo hago, que es la del multiplano, las agresivas, que ya te las mencioné, y las de acceso mínimo, ¿no? Y lo que nosotros hacemos también, que es el acceso mínimo combinado. Entonces me gusta combinar. Te gusta combinar, eso es lo que veo, te gusta combinar, pero los resultados son y eso me trae a colación una anécdota. Cuando estábamos en el Congreso Ibero-Latinoamericano en el año 2000, que el doctor Guerrero Santos me hace formalmente, se me acerca la doctora que es muy conocida también, Manuela Berrocal. Claro. ¿No? Y me dice: bueno, chico, dígame usted, ¿por qué? ¿Cómo es que usted ha hecho su técnica? La colombiana. Sí. Y yo le comenté, pues, y le dije, he combinado todas esas técnicas, pero el doctor Austin me dijo que yo era un pirata del Callao.
No, usted no es pirata, doctor, usted es ecléctico. El ecléctico aprende los dogmáticos, diferentes dogmáticos para sacar su propia cosecha. Sí. Además, para piratas, los piratas del Caribe, doctor. Sí. Sí. Esa es más o menos la idea. Y posteriormente se pueden ver algunos ejemplos. Ejemplos, ¿no? Sí. Por ejemplo, cervicoplastía anterior y lateral, como los cuellos quedan bien después de una operación en conjunto. En la foto se aprecia a una paciente el resultado de cervicoplastía anterior y lateral con muy buenos resultados. Sí. Es otra de las cirugías complementarias que se hace, ya hemos hablado del tercio superior de la cara, que es la cirugía endoscópica frontal más la blefaroplastia superior. ¿No? Y bueno, acá te voy a poner una, no se ve, pero te lo voy a comentar. Estas son las conclusiones que saca Gregory Latrenta en su trabajo del año 2007. Y dice que de acuerdo al procedimiento y a la cantidad o el porcentaje de grasa movilizada, va a variar en las diferentes técnicas. Cuando hace uno solamente un lifting de piel, no moviliza nada de grasa. Cuando hace un mini lift, moviliza 8.7% de grasa. Cuando hace un supra smash, que vendría a ser lo que es las plicaturas, moviliza un 46%. Si se hace una esmastectomía, ¿no? Con una amplia movilización, se moviliza el 55%. Si se hace más extendido, hasta 67% de grasa, ¿no? Que esto vendría a ser con el levantamiento del cojín adiposo malar. No, cuando uno se va más profundo, o sea, llegas a la subperióstica, disminuye. O sea, ni tan superficial ni tan profundo. O sea, los tejidos que se caen, que se movilizan, son los que están en el tercio medio, en la parte superficial, más que profunda. Es por eso que el Bichat no entra para nada en esta conversación que hemos hablado sobre anatomía y técnicas de rejuvenecimiento facial, ¿no? El Bichat es más soporte. Entonces, si uno lo saca, se hunde la cara. Entonces, hay que... La gente tiene que tener cuidado con eso. Porque hay algunos que aprovechan el lifting para extirpar la bola de Bichat en plano directo. Han habido oportunidades que haciendo el lifting, el Bichat ha aparecido, pero ya es espontáneamente. Entonces ahí sí vale la pena sacarlo, ¿no? Pero sin excederse tampoco, porque si no queda un hundimiento que no es agradable. Depende del exceso nomás que aparece, ¿no? Así es. Podría ser. No, entonces, para concluir, entonces las técnicas clásicas son de disección mínima, no pasan el ligamento masentérico cutáneo, solamente estiran la piel, no se movilizan los cojines adiposos de la cara y dan estigmas de cara jalada. De la cara jalada, lo que se veía antiguamente. Ahí está, ese es el esquema de lo que hemos hablado. Las técnicas agresivas, que son la de compuesta de Hamra, el plano profundo de Roerich, más extendido de Stussing, la profunda de Mendelssohn, dan complicaciones. O sea, todo el mundo se salió de ahí. La de acceso mínimo, el Max Lift de Patrick Tonard, el Quick Lift de Dominic Branda, el Short Scar de Daniel Becker, dan resultados limitados. Entonces, y ese es el esquema de lo que estamos hablando. De lo que hablamos. Entonces, se concluye entonces que la combinación y modificación de varias técnicas en diferentes planos, que son la ritiectomía multiplano, el tratamiento que incluye el amplia disección subcutánea, levantamiento del SMAS, el lifting del cojín adiposo malar, combinado con el tratamiento del músculo depresor del ángulo de la boca, con la cervicoplastia anterior y complementariamente la cirugía endoscópica para la frente, con blefaroplastías, dan un rejuvenecimiento facial natural y duradero. Perfecto, perfecto. Otto, te agradezco por la información, realmente muy educativa, y yo creo que si quieres ver algunos resultados, vamos a ver, algunos resultados de pacientes. Acá explícanos un poco, por ejemplo. Ahí tienes, por ejemplo, una paciente joven. Esta paciente joven tenía los párpados encapotados, fruncía el ceño, entonces ya se ve su cara cuadrada, porque se cayó esta parte. Entonces, la diferencia entre una y otra una y otra diapositiva es que ya en la segunda foto ya tiene la frente más levantada, las cejas levantadas, ya no tiene el fruncimiento del ceño, los párpados están abiertos, entonces se cumple, ¿no? Las características de la juventud. Tercio superior, perfecto. El pómulo, el tercio medio de la cara se ve nuevamente posicionado y la cara está triangular. En la primera se ve cuadrada porque está caído los cachetes, por decir así,
y en la otra se ve triangular. Yo creo que eso de ahí... Y en la foto de perfil es lo mismo, no hay baja de peso ni nada de eso. No, es cirugía, solamente cirugía. Se ve como mejora el tercio superior, mejora, mira la línea de mandíbula, mira el cuello cómo ha mejorado. Esa es una idea, esta señora que ya la vieron, el cambio es espectacular, ¿no? Entonces el cuello, la línea de mandíbula, todo mejoró. Entonces igual la frente, porque si se ve cómo ha levantado la ceja, cómo ha levantado los párpados. En el tercer caso, hay un caso que tienes ahí una persona mayor. Parece que la foto del postoperatorio de poco tiempo, ¿sí? ¿No me equivoco? Más o menos un mes. Un mes, ¿no? Sí. Sí. Tienes diferentes operaciones, se ve cómo se redefine la línea de mandíbula, se ve cómo la persona rejuvenece. Esta chica, por ejemplo, ella misma me dice, me cambiaste la vida. Claro. ¿No? Vino diciéndome, tengo 46 años y me echan más de 50, ayúdame. Entonces, ya, le dices, y ahora la chica está feliz. Claro, lógico. Ella misma se siente de 30. Claro. ¿No? Y este es el otro perfil de la misma paciente. Creo que esto es para muestra un botón. Estas son las membresías a las que pertenezco. Y acá está mi familia, ¿no? Tengo familia de cirujanos. Tengo dos hijos. El mayor, Otto, hizo cirugía general acá en el Perú y fue a México a hacer cirugía plástica al Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva con el doctor Guerrero Santos. Y de ahí se fue a hacer un año de microcirugía reconstructiva a Taiwán. Entonces está... Que acaba de volver. Parece, acaba de regresar, ¿no? Entonces ahorita está trabajando conmigo, viendo dónde se ubica. Entonces, bueno, pues te felicito, Otto, porque ya es toda una familia de cirujanos. Sí, y el segundo es cirujano oncólogo. Está haciendo, terminó en el INEN, cirugía oncológica, y ahora trabaja en el servicio de mastología en la Ricardo Palma. Y también trabaja conmigo en la clínica. Mira, te felicito, realmente es muy agradable ver todo un tema familiar. Sí, es una cosa satisfactoria poder compartir con los hijos ahora ya como colegas. Sí, muy interesante, y debe ser muy amical también la relación que tienes con tus hijos ya no solo como colegas. El único que no está de acuerdo es el tercero, que es ingeniero, porque hablamos de medicina nada más. Claro, ya se sientan a almorzar juntos y están perdidos. Así es. Pero bueno, ya tendrías que hablar de algo de ingeniería biomédica. Exacto, algo, un punto intermedio. Nanotecnología y qué sé yo, algo de eso. Así es. Bueno, Otto, ha sido un gusto tenerte en el programa. Te agradezco. Muchas gracias. Tus saludos al público que va a estar viéndote y al tanto de todo lo que les has dicho. Muchas gracias, amigos. Espero que esta reunión haya sido educativa. Es la base más importante de todo, que las personas aprendan, sepan que deben de hacer las cosas correctas e ir donde los cirujanos correctos. Así es, amigos. Así que ya todo está dicho y los esperamos la próxima semana con un nuevo programa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.